Para aquellos aficionados a la vexilología o a las banderas, sin duda la de Chipre les parecerá una rareza digna de admiración. Rareza al aparecer el mapa de un territorio, repitiéndose dicha anécdota a posteriori con los casos de la isla de Navidad y de la República de Kosovo, aunque existe un antecedente con la bandera del Estado brasileño de Sao Paulo, pero en este caso el territorio representado es todo el país y no los límites de dicho Estado brasileño. Dejando a un lado la anécdota de su bandera, que tiene de interesante esta isla de unos escasos 9.250 kilómetros cuadrados, 240 kilómetros de largo y 100 kilómetros de ancho y con 1.200.000 habitantes aproximadamente. Pues en un sitio tan pequeño nos podemos encontrar mucho más de lo que aparece, y así lo vamos a ver. Aquí comienza Chipre, el hijo añorado. Sin duda la imagen metafórica que da título a este vídeo resume el interés de esta isla desde los albores de la historia. De hecho, el propio nombre etimológico de la isla nos da una pista. Su nombre griego Kipros dio nombre en latín al metal cuprum, esto es, cobre. La abundancia de dicho metal en la isla era tal que le dio nombre, del mismo modo que a ciertos vinos se les llama por su origen geográfico. Por supuesto no solo es y ha sido importante esta isla para la civilización griega, cuna de la diosa Afrodita según sus cosmogonías, sino que cualquier pueblo o potencia ha puesto sus ojos en ella. Como siempre, los mapas nos lo harán ver mejor. A poco más de 100 kilómetros de las costas sirias y libanesas en Oriente Próximo al este, a 75 kilómetros de Turquía en la península de Anatolia al norte, a algo menos de 400 kilómetros de Egipto al sur y a unos 400 kilómetros de la isla de Rodas y unos 800 de la Grecia continental al oeste-noroeste, la ubicación de Chipre sin duda despierta el interés de cualquier ruta. Por supuesto sus famosos yacimientos de cobre, mencionados antes, y que han atraído a población desde época calcolítica, como demuestra uno de sus principales monumentos históricos, el ídolo de Pomos, que aparece en las monedas de 1 y 2 euros chipriotas. Micénicos, fenicios, griegos, egipcios, hititas, asirios, persas y romanos entre otros pasaron y se asentaron en la isla. Prueba de ello son sus restos en el Museo Arqueológico de Nicosia y los propios yacimientos arqueológicos. Como otro ejemplo más de su importancia, la isla fue conquistada por el rey inglés Ricardo Corazón de León en 1191 durante la Tercera Cruzada, convirtiéndose en un reino cristiano tras pasar por distintas manos después de dicha conquista hasta que en 1489 pasa a manos de Venecia. Allí los venecianos sufrirán los envites de los otomanos, que pasarán de las razzias a la conquista de la isla a gran escala, lograda definitivamente en 1573. Desde entonces hasta 1878, los otomanos fueron los amos absolutos de la isla, cuando pasa a Gran Bretaña su administración. Con los británicos la isla pasa de ser un protectorado, hasta 1914, a ser una colonia, pasando por una ocupación militar durante la Primera Guerra Mundial y hasta 1925. El interés de la isla por su cercanía al Canal de Suez justifica esta anexión por Londres. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial la isla estaba entre los territorios a descolonizar, y aquí empiezan los problemas para Reino Unido. La población está dividida en dos, una mayoría griega y una minoría turca. Los líderes grecochipriotas eran partidarios de la unión con Grecia, Enosis, pero ni a Gran Bretaña ni a Turquía les gustaba la idea, sobre todo por motivos geoestratégicos de control de la zona, e incluso en el caso turco de rodeo al país en forma de tenaza. De hecho, los turcochipriotas temían represalias contra ellos al ser minoría y por recuerdo de las masacres que el Imperio Otomano hizo contra los grecochipriotas en momentos álgidos como la conquista de la isla o la Guerra de Independencia de Grecia entre 1821 y 1832, y preferían la llamada Táximo División de la isla como contrapartida. Ante esta situación, no se celebra un referéndum de autodeterminación de Chipre, sino que tras los acuerdos de Londres-Zúrich a tres bandas entre la potencia colonizadora y los países que respaldan a ambas comunidades chipriotas,
Se establecía que Chipre se convertiría en un estado independiente con un presidente grecochipriota y un vicepresidente turcochipriota, desterrando completamente tanto la enosis como la Taksim. A cambio, Londres retiene la soberanía sobre las bases militares de Akrotiri y de Kelja en el sur de la isla. En 1960 la isla se independiza, pero sin embargo la calma no existe. Tal es la división y enfrentamiento entre ambas comunidades que tras los incidentes sangrientos de diciembre de 1963, Turkantarsia o Kandinoe según una versión u otra, en marzo de 1964 tienen que ser desplegados cascos azules en la isla para intentar pacificar la situación ante la amenaza de invasión de la isla por tropas turcas y griegas. Y es que apenas empezado a andar Chipre independiente, Makarios III, el primer presidente de la República de Chipre, pretendía cambiar la constitución para que fueran las labores de gobierno más operativas ante cierta lentitud pese a que dañara la representatividad de la comunidad turca. Sin embargo, los mayores quebraderos de cabeza los tendrá el arzobispo ortodoxo por parte grecochipriota. Y es que tras el triunfo del golpe de Estado en Grecia en 1967 y su posterior dictadura de los coroneles, el mandatario chipriota sufrió presiones ingentes para que se llevara a cabo la enosis, cosa a la que se negaba por el temor a una invasión turca, como así ocurriría en 1974. El 15 de julio se produce un golpe de Estado con el apoyo de Atenas, cuya respuesta por parte de Ankara fue el día 20 la invasión de la isla, iniciándose la Operación Atila con la excusa de proteger a la población turcochipriota. A consecuencia de esa invasión el tercio norte de la isla pasa a dominio turco, convirtiéndose ese territorio de forma unilateral en 1983 en la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocido internacionalmente por Turquía. Es decir, para el resto del mundo esta realidad no existe al otorgarle al gobierno grecochipriota la legitimidad internacional de todo el país y la isla. Dejando a un lado la legalidad vigente, a consecuencia de esta invasión la población se repartió en la isla de forma más homogénea, huyendo la mayoría de la población grecochipriota en el norte hacia el sur y pasando al norte turcochipriotas. De hecho, a día de hoy la mitad de la población del estado no reconocido del norte de Chipre lo forman colonos procedentes de Turquía y militares del ejército turco asentados allí, ilegales para la República de Chipre. ¿Se puede solucionar esta división? Al menos hubo un intento antes del ingreso de Chipre en la Unión Europea en 2004, basado en el llamado Plan Annan. En dicho plan, inspirado en el modelo suizo, Chipre sería un estado similar al de Bosnia-Herzegovina con dos estados, uno grecochipriota y otro turcochipriota, unidos por un gobierno federal, la República Unificada de Chipre, cuyo presidente sería rotatorio durante cada legislatura. Este plan, en principio viable, no lo era tanto en cuanto fue rechazado por la enorme mayoría de los grecochipriotas dentro del territorio reconocido internacionalmente, 75,16%, aunque salió vencedor en el norte, 65%. ¿Por qué salió el no en el territorio de la actual República de Chipre? A simple vista podría ser por las cuotas de poder que recibirían los turcochipriotas en ese nuevo estado. Sin embargo pesó más que ello el hecho de que los desplazados por la invasión de 1974 no podrían reclamar sus antiguas propiedades más allá de la línea verde, así como el tiempo de permanencia de los 35.000 soldados turcos en la isla pese a entrar en la Unión Europea, que sería prolongado hasta unos 15 años después. Tras el referéndum, la parte reconocida internacionalmente de la isla se integró en la Unión Europea y posteriormente pasó a formar parte de la zona euro. En estos 15 años desde su ingreso, se ve aún más claro las dos velocidades a las que va la isla. Con una mitad norte aislada del mundo y un PIB per cápita en la actualidad de $15.000 estadounidenses dependiente completamente de Turquía, pareciendo más una provincia del país en vez de un país independiente, la parte sur ha aumentado su PIB per cápita de $24.000 a $35.000. Recordemos que la ubicación de la isla facilita parte de su éxito. Sin embargo,
no todo ha sido de color arco iris para la mitad sur de la isla. No solo un rescate bancario en 2012 y un corralito financiero en marzo del año siguiente a consecuencia de la crisis económica de 2008, sino que además en 2011 se destaparon sus lagunas en cuanto a dependencia energética con la explosión de la central eléctrica de Basílicos, afectada tras la explosión de munición en la cercana base militar Evangelos Fiorakis, que abastece a la mayor parte de la población chipriota. Ante esto volvemos a la cuestión de la división de la isla y sus recursos energéticos. En este caso tras el descubrimiento de yacimientos gasísticos frente a las costas egipcias, los países que comparten aguas con la tierra de los faraones delimitaron sus zonas económicas exclusivas de forma bilateral. En el caso chipriota, en 2003 se acordó con Egipto dicha delimitación, produciéndose en 2007 con Líbano y con Israel en 2010. Especialmente al descubrirse yacimientos de gas en la zona israelí. Dicho acuerdo con Israel fue respondido por Turquía autoadjudicándose una amplia zona al oeste de Chipre al considerar que Nicosia solo podría explotar dichos recursos cuando la isla esté reunificada, así como el incidente con Tel Aviv por la cuestión de la flotilla de Gaza. Y posteriormente con un acuerdo con Chipre del Norte para investigar y explotar la zona marítima que en principio debería controlar dicho estado no reconocido. Pese a este inconveniente, Chipre explotó un sector limítrofe con el sector israelí, cuya bolsa según diversas estimaciones, podría ser de 280.000 millones de metros cúbicos, lo que sería indispensable para el país, ya que más de un 90% de la producción eléctrica depende de la energía térmica. Y es que las carencias de la isla son grandes. De hecho los ríos principales que discurren por la isla están secos en parte del año, por lo que se recurren a desaladoras o incluso agua procedente de Turquía. La retención de agua natural se da más en las montañas al oeste de la isla. Y por supuesto en la llanura de Mesaoria, tradicional zona de cultivo en la isla. Dichos problemas se acentúan al concentrarse la mayor parte de la población y estar desprovista de bosques al talarse la mayoría en su día para la industria de la extracción del cobre. A día de hoy es complicado hacer una previsión sobre la solución al conflicto chipriota. Cada lado vive su mundo, separados entre sí por una línea verde y con unos ejemplos muy visibles de ese muro como es Varosia, en su día un centro turístico importante y desde 1974 literalmente una ciudad fantasma. Bien es cierto que el plan Annan era muy bueno, y de hecho a todos les interesaba ese acuerdo, pero a veces empezar de cero no es fácil para todos. En muchos lugares del mundo se ve esa situación. Una especie de borrón y cuenta nueva que deja a un lado a un considerable número de víctimas colaterales, especialmente personas anónimas que han perdido a un familiar e incluso sus bienes. Es posible que si no fuera por dicha presencia militar tan prolongada, hubiera salido el sí en el lado greco-chipriota. Pese a la crisis económica chipriota ocasionada en parte por su dependencia de la economía griega, la evolución ha sido mucho mayor que en el lado norte. Y al lado norte le va relativamente bien solo porque le apoya Turquía. Y digo relativamente porque en un mundo como el actual, estar aislado es una especie de condena a muerte. Con el tiempo dichas diferencias se acentuarán, y quizás el problema no sea cultural, sino económico, ya que rescatar y equiparar económicamente al otro lado cuando se reunifica un país, como fue el caso de Alemania, no es algo fácil. Ya que tanto por un lado como por el otro les costarán entenderlo, bien porque no se inviertan fondos suficientes o bien porque se cree que les estén robando, cuando en este caso el objetivo sería crear un país que no se olvide de nadie. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros, dadle a me gusta y por supuesto comentad para sugerir nuevos temas a tratar. Hasta la vista.